Estambul es una ciudad de más de 16 millones de habitantes, tan grande y diversa que resulta imposible conocerla y entenderla por completo. Las guías turísticas suelen mostrar solo una pequeña parte de este enorme pastel, dejando fuera la esencia y la belleza de muchos de sus barrios. En este vídeo queremos alejarnos de la Estambul de postal y llevarte a descubrir rincones que por su encanto, autenticidad y vida cotidiana nos atraparon desde el primer momento. Cruzamos el Bósforo hacia la parte asiática, comenzando por Kadıköy, un barrio donde la ciudad vive a su propio ritmo. Sus calles están llenas de gente, mercados locales, cafés y tiendas que forman parte de la rutina diaria. No está hecha para turistas, es un lugar donde se percibe la vida diaria de Estambul. Entre mercados y cafeterías encontrarás puestos de comida callejera, como los midye dolma, que son mejillones rellenos de arroz especiado, los kokoreç, intestinos de cordero sazonados y asados al momento, o los mante, pequeños ravioles turcos rellenos de carne que se sirven con yogur o salsa de mantequilla. Todos son clásicos de la gastronomía local, perfectos para probar al momento o acompañar en un restaurante tradicional. Kadıköy es además uno de los mejores lugares de Estambul para degustar todo tipo de comida turca, desde estos bocados típicos hasta platos caseros en pequeños restaurantes de comida casera, conocidos como lokanta. Más hacia el interior y dejando el mar atrás, Kadıköy se llena de vida. Vendedores ambulantes, puestos de fruta y pescado fresco, más restaurantes con comida típica, iglesias históricas, bares con música, murales callejeros y tiendas inesperadas. Kadıköy no busca agradar al visitante, es caótico, dinámico y auténtico, el lugar perfecto para conocer la cara más real de Estambul. Desde Kadıköy seguimos bordeando el Bósforo y llegamos a Üsküdar, un barrio donde la tradición y la vida cotidiana se funden con el mar. Pasear junto al Bósforo es dejarse llevar por su ritmo, vecinos caminando, pescadores, ferries que no paran de entrar y salir del puerto y la silueta de la ciudad europea al fondo, con la torre de la doncella siempre visible. Üsküdar está lleno de mezquitas históricas que reflejan siglos de arquitectura y tradición. Dos nos llamaron especialmente la atención. La primera es la mezquita de Mihrimah Sultan, diseñada por el célebre Mimar Sinan en honor a la hija de Solimán el Magnífico. Según la leyenda, Mimar Sinan estaba enamorado en secreto de Mihrimah. Señal de ello es que años después construyó otra mezquita en el barrio de Edirne-Capı, logrando que anualmente en el día del cumpleaños de la hija del sultán, la luna aparece sobre la mezquita de Üsküdar, mientras el sol se pone detrás de la mezquita de Edirne-Capı. La segunda es la mezquita de Şemsi Ahmed Pasha. Mimar Sinan la diseñó de tal forma que las aves no se posan sobre su cúpula. Un detalle sorprendente que sigue funcionando más de 4 siglos después. En su calle encontrarás mercados locales, cafés, restaurantes y puestos callejeros. En uno de ellos probamos algunos de los mejores börek de Estambul, hechos al momento, crujientes y llenos de sabor. Üsküdar se descubre despacio. Aquí todo ocurre como parte de la rutina diaria y esa sencillez es su mayor encanto. Dentro del barrio también destaca el Palacio de Abdülmecid, un elegante edificio del siglo XIX, vinculado a la familia imperial otomana. Su arquitectura refleja cómo vivía la élite de Estambul y hoy acoge exposiciones de arte contemporáneo que cambian anualmente. En esta temporada, la muestra Folia estará disponible hasta el 1 de marzo de 2026. Si quieres descubrirla con detalle, puedes ver un amplio reportaje en nuestro vídeo de YouTube dedicado a esta exposición. Seguimos por el Bósforo y llegamos a Çengelköy, un barrio pequeño y tranquilo que conserva el encanto de un pueblo pesquero dentro de la gran ciudad. Aquí también el ritmo es pausado y relajado. Çengelköy mantiene casas de madera, mansiones históricas y comercios tradicionales, como panaderías que usan todavía hornos de leña,
puestos de pescado fresco y cafés acogedores donde puedes disfrutar de un té o un café frente al mar. Mezquitas discretas y fuentes otomanas se integran de manera natural en la rutina diaria. Uno de esos cafés, únicos en el Bósforo, te permite traer tu propia comida, así que puedes sentarte tranquilamente a contemplar el movimiento constante del mar mientras disfrutas de tu plato favorito. La combinación de tranquilidad en tierra y actividad en el agua, junto con lo que para nosotros es una de las mejores puestas de sol en Estambul, hacen de Çengelköy un lugar realmente especial. Finalmente llegamos a Balat, uno de los barrios más coloridos y auténticos de Estambul, a orillas del Cuerno de Oro. Balat tiene siglos de historia. Comenzó como la ciudad de los judíos en el siglo VI y durante la época otomana, judíos, griegos y armenios convivieron en armonía, convirtiendo al barrio en un cruce de culturas que todavía se percibe hoy. Pasear por sus calles es descubrir mezquitas, iglesias, sinagogas con siglos de historia, mientras la vida cotidiana de los vecinos llena cada rincón de color y movimiento. Entre los edificios históricos destaca la Iglesia Ortodoxa Ecuménica, donde se encuentra el famoso pilar donde, según la tradición, fue atado Jesucristo y recibió los latigazos antes de su crucifixión. Otro edificio emblemático es el Castillo Rojo, junto con la Iglesia Ortodoxa Búlgara de San Esteban, que muestran cómo la tradición y la vida cotidiana conviven en armonía. Sus calles estrechas y empedradas, las casas de madera pintadas en tonos vivos y su aire cosmopolita hacen de Balat un lugar único. Cada calle ofrece sorpresas, mercados locales, tiendas tradicionales o pequeños talleres que forman parte de la rutina diaria. Para los amantes de la comida no puede faltar los kofte tradicionales, uno de los platos más emblemáticos de la cocina turca y que aquí lo preparan de una manera auténtica y deliciosa. Balat no busca impresionar al visitante, su belleza está en la autenticidad, en la mezcla de culturas, en los sonidos, aromas y colores del barrio. Frente a Balat, cruzamos al otro lado del Cuerno de Oro para visitar el Museo Rahmi Koç, una parada cultural imprescindible. Este museo industrial y tecnológico muestra la historia del transporte, la comunicación y la industria en Turquía y el mundo en general, con locomotoras, coches antiguos, aviones, barcos históricos y máquinas que cuentan cómo vivía y trabajaba la gente de distintas épocas. Ubicado en antiguos edificios restaurados, combina historia, tecnología y vida cotidiana. Terminar el día contemplando cómo el sol se despide sobre el Cuerno de Oro mientras regresábamos en ferry es la mejor manera de sentir la magia de Estambul. Si quieres conocer más detalles sobre todo lo que te hemos contado en este vídeo, revisa los enlaces en la descripción. Y no olvides darle like, suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras.